La escena aparece en varios de sus dibujos: caos, fuego, pueblos desplazándose y una advertencia sobre el poder del átomo. Décadas antes de que la amenaza nuclear dominara el imaginario global, el artista argentino Benjamín Solari Parravicini comenzó a producir una serie de dibujos acompañados por frases breves que hoy son conocidos como psicografías. Entre ellas se encuentran algunas de las interpretaciones más inquietantes sobre guerras futuras. Atrapados en el tiempo. Parravicini nació en Buenos Aires en 1898. Durante los años 30 comenzó a realizar ilustraciones que, según él mismo, afirmaba surgían durante estados de inspiración que no podía explicar del todo. En esas imágenes aparecían escenas simbólicas acompañadas de frases cortas que parecían describir eventos políticos, sociales y tecnológicos del futuro. Con el paso del tiempo, ese material comenzó a circular entre investigadores de fenómenos paranormales y seguidores que interpretaron sus dibujos como advertencias sobre el destino de la humanidad. Uno de los temas más recurrentes en las psicografías es la guerra. En varios dibujos aparecen referencias al conflicto global y al uso del poder nuclear. Una de las frases más citadas dice: "El átomo dominará el mundo y el mundo será atomizado". Para muchos intérpretes, esta frase describe la era nuclear que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial con las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Aunque Parravicini escribió esas palabras antes de que el mundo viviera plenamente bajo la amenaza atómica, el desarrollo posterior de armas nucleares hizo que muchos vieran en esa frase una advertencia temprana. Otra psicografía menciona que el hombre sufriría las consecuencias de la radiación. La frase habla de generaciones afectadas por la contaminación nuclear y menciona incluso elementos químicos como el estroncio. Para algunos lectores, esto se relaciona con los temores sobre la radiación y las pruebas nucleares que dominaron gran parte del siglo XX, especialmente durante la Guerra Fría. Entre las interpretaciones más conocidas aparece la idea de una guerra que comenzaría en Medio Oriente y escalaría hasta involucrar a grandes potencias. Según relatos difundidos por el investigador argentino Pedro Romaniuk, Parravicini habría descrito un escenario en el que un conflicto en esa región desencadenaría una reacción en cadena entre distintas naciones. En ese contexto, el uso de armamento nuclear provocaría una devastación masiva en el hemisferio norte. Lo que vuelve particularmente llamativa esta interpretación es la consecuencia que describe. Según esa lectura, la destrucción y la contaminación radioactiva provocarían un desplazamiento masivo de población hacia el hemisferio sur. Sudamérica aparecería entonces como una región menos afectada por la radiación, convirtiéndose en un refugio para millones de personas que huirían del caos. Dentro de esa narrativa, Argentina ocupa un lugar especial. En varias psicografías se menciona que el país atravesaría un periodo de crisis profunda antes de convertirse en un actor importante en una etapa de renovación global. Esa transformación estaría ligada a la aparición de una figura simbólica conocida como el hombre gris. El hombre gris es uno de los elementos más famosos de las profecías de Parravicini. La frase asociada a esta figura dice que Argentina atravesará momentos de confusión y división, pero de ese escenario surgiría un hombre aparentemente común que guiaría a un cambio importante. Durante décadas, distintas interpretaciones han intentado identificar a quién podría referirse esa figura, aunque el propio simbolismo del término sugiere que podría representar más una idea colectiva que una persona específica. Otra de las psicografías habla de una vencida tierra argentina. En ese dibujo aparecen referencias a crisis internas, conflictos políticos y dificultades económicas. Sin embargo, el texto también menciona que después de ese periodo de caos surgiría una etapa de transformación. Para muchos seguidores de Parravicini, ese pasaje simboliza un proceso de crisis seguido por una renovación social. Las psicografías también contienen advertencias sobre el desarrollo tecnológico. En varios dibujos se menciona que el hombre alcanzará grandes avances científicos, pero que esos logros estarán acompañados por riesgos inesperados. Algunas frases describen máquinas capaces de observar todo, comunicaciones instantáneas y una humanidad cada vez más conectada. Para quienes estudian estas psicografías, esas descripciones recuerdan el mundo actual dominado por Internet, satélites y sistemas de vigilancia digital.
Otra imagen que ha despertado interés menciona cambios en el clima y fenómenos naturales extremos. En esa psicografía se habla de tormentas provocadas por la acción humana en la atmósfera y de un planeta que experimentará transformaciones ambientales importantes. Aunque las frases son breves y simbólicas, muchos lectores las relacionan con los debates contemporáneos sobre el impacto humano en el equilibrio climático. El tema de la migración también aparece en varias interpretaciones de sus dibujos. Algunas psicografías muestran multitudes desplazándose y mencionan pueblos que abandonan sus hogares. En el contexto de las interpretaciones modernas, estas imágenes se han vinculado con crisis migratorias causadas por guerras, desastres naturales o cambios políticos. Otra de las frases atribuidas a Parravicini menciona que el mundo experimentará un periodo de oscuridad antes de una etapa de renovación espiritual. En ese escenario, la humanidad atravesaría una crisis moral profunda marcada por conflictos, desigualdades y tensiones sociales. Sin embargo, el mismo texto sugiere que después de esa etapa surgiría un cambio en la conciencia colectiva. Dentro de las psicografías también aparecen referencias a China y Rusia como potencias influyentes en el escenario global. Algunas frases mencionan movimientos políticos militares provenientes de Oriente, lo que muchos seguidores interpretan como una advertencia sobre el crecimiento del poder de esas regiones en la política internacional. Otro dibujo menciona una hora del caos, que predecería un periodo de reorganización global. En esa escena aparecen símbolos que algunos interpretan como una crisis internacional que obligaría a las naciones a replantear sus sistemas políticos y económicos. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, estas psicografías han sido reinterpretadas muchas veces a la luz de los acontecimientos históricos. Algunos seguidores creen que Parravicini anticipó episodios como el surgimiento del comunismo, el desarrollo de la energía nuclear, la expansión de los medios de comunicación y la creciente interconexión global. Sin embargo, más allá de las interpretaciones específicas, el fenómeno cultural que rodea a Parravicini tiene un elemento central. Sus dibujos combinan imágenes simbólicas con frases abiertas que permiten múltiples lecturas. Esa ambigüedad ha hecho que sus psicografías continúen siendo analizadas y debatidas décadas después de su muerte. En el caso de las interpretaciones relacionadas con una guerra mundial, el interés surge porque el contexto internacional sigue marcado por tensiones entre potencias nucleares, la existencia de arsenales atómicos y la posibilidad de conflictos regionales que escalen a enfrentamientos mayores mantienen vigente el temor que aparece reflejado en muchas de sus frases. Las psicografías también muestran escenas de ciudades en ruinas, pueblos desplazándose y sociedades enfrentando crisis profundas. Estas imágenes han sido interpretadas como advertencias sobre los riesgos de un mundo dominado por conflictos políticos, rivalidades militares y avances tecnológicos que pueden ser utilizados tanto para el progreso como para la destrucción. Al mismo tiempo, varias de sus frases sugieren que después del caos surgirá un periodo de cambio espiritual y social. En esas visiones, la humanidad atravesaría una transformación que llevaría a nuevas formas de convivencia y organización global. Esa combinación de advertencia y esperanza es uno de los rasgos que mantiene viva la fascinación por las psicografías de Parravicini. Sus dibujos no describen únicamente escenarios de destrucción, sino también procesos de renovación que seguirían a las crisis. Hoy, décadas después de que esos dibujos fueron creados, sus imágenes siguen circulando en libros, documentales y redes sociales. Cada vez que el mundo enfrenta tensiones internacionales o transformaciones tecnológicas importantes, las psicografías vuelven a aparecer como piezas de un rompecabezas que muchos intentan descifrar. Algunos las ven como simples expresiones simbólicas de un artista influenciado por el clima político de su época. Otros creen que podrían contener visiones intuitivas sobre ciclos históricos que se repiten en la humanidad. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que las psicografías de Benjamín Solari Parravicini siguen siendo uno de los fenómenos más curiosos dentro de la tradición de profecías modernas. Sus dibujos combinan arte, misterio y advertencias sobre el destino humano, elementos que continúan capturando la imaginación de quienes buscan señales del futuro en las palabras y las imágenes del pasado. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el tiempo.